comúnmente se trabaja con los que tenemos contemplado de la clínica y todo eso que como modo de la plataforma. Entonces, en varios procesos metabólicos vamos a analizar todos para acelerar el caso de tu y acelerar el fosfato fosfolipado para que comúnmente se llevan a cabo el proceso de fosforilación actual. Vamos a ver que se requiere la presencia de entonces una de las particularidades que tiene el glifosfato, la condición que se hace están a la mitad de la eficiencia que los glifosfatos se encuentran implementados en la fase se van a presentar resultados negativos. De matanza. Entonces, esas son entre las características que llega a presentar este ATP como molécula energética. Bueno, parte de lo que comentamos, que este ciclo de energía del ATP, pues lo vamos a tener precisamente que va a estar conformado por este grupo fosfato que le denominamos enlaces fosfato de alta energía, que son los que van a participar en los diferentes procesos metabólicos, donde si es que llega a ser un grupo fosfato, pues obviamente el ATP se convierte en ADP. Y este ADP puede serlo, en este caso, ya queda con dos grupos fosfatos y puede volver a fosforilizarse y obviamente se convierte en ATP. Esto hace que comúnmente en los procesos de donde vamos a obtener esta energía, pues lo vamos a utilizar para procesos de síntesis o trabajo celular. De ahí entonces que nosotros vamos a tener un valor de delta G negativo y en los procesos donde vamos a obtener energía como los procesos de la glicólisis, el ciclo de los ácidos carboxílicos, los procesos de fosforilación oxidativa, los procesos de fotosíntesis, pues obviamente nosotros vamos a obtener este ATP. Entonces, esto es lo que sería en cierta forma el ciclo que va a representar precisamente la transformación de la ATP. Y bueno, como ya comentamos, pues esta ATP nos va a permitir realizar un trabajo celular, estos nutrientes que nos van a aportar energía van a ser degradados a través de procesos oxidativos donde necesitamos la presencia de oxígeno y como producto de esta degradación vamos a tener la liberación de CO2 más agua y por lo tanto de energía. Y esa energía pues la vamos a utilizar para procesos de biosíntesis, transporte activo que requiere gasto de energía,
la contracción muscular o procesos de transferencia de información genética. Y esto es lo que representaría en cierta forma este ciclo celular. Ahora bien, por ahí tenemos que de manera particular esa energía que vamos a denominar como energía libre de Gibbs, que viene siendo esa energía disponible para realizar ese trabajo. Y esa energía libre de Gibbs está dada por la ecuación de delta G, que va a ser igual a delta H menos T por delta S, donde delta H viene siendo el cambio de entalpía, que es el calor que se libera, se absorbe durante una reacción, y vamos a tener que delta S, que es el cambio de entropía, que es un cambio del desorden de una reacción. Y la temperatura, en este caso, expresada como temperatura absoluta en grados Kelvin, pues esto va a permitir que ese valor de delta G pueda tener un valor positivo o un valor negativo. Términos generales, ese valor de delta G negativo dice que es una reacción de tipo exergónica, donde hay pérdida de energía, que es comúnmente una reacción espontánea. Y podemos tener valores de delta G positivos, que nos dice que es una reacción endergónica, que implica ganancia de energía. Por lo tanto, también pudiéramos tener reacciones que pueden ser endotérmicas o exotérmicas. Y esos valores va a depender del cambio que sufra precisamente la entalpía. De ahí entonces que podemos tener reacciones que pueden liberar calor al medio, o podemos tener reacciones que absorben calor del medio. ¿Sí? Ahora, una forma en que nosotros pudiéramos determinar precisamente ese calor que se transfiere o se obtiene a través de diferentes reacciones químicas, en este caso lo tengo expresado como kilocalorías por gramos mol. Pues, esas mediciones se pueden llevar bajo condiciones estándar, que es la forma más estable que pudiera presentar una sustancia a condiciones de una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, es lo que se denomina como condiciones o estados estándar. En el caso de los sistemas biológicos, que comúnmente se van a llevar a cabo en soluciones acuosas, esta condición estándar implica que se va a llevar a cabo a concentraciones de iones hidrógeno de 1 por 10 a la menos 7, es decir, a valores de pH igual a 7. Entonces, si ustedes recuerdan, el valor de pH viene igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos. Por lo tanto, si aplicamos esa ecuación, el logaritmo va a ser 10 de 10 a la menos 7, porque es menos 7 por menos, y nos da un valor de 7. Y entonces, de manera particular, este calorímetro, que es un equipo que nos va a poder permitir precisamente medir ese cambio de calor. Entonces, en el cuadro de abajo podemos ver aquí los diferentes calores de combustión, que sería la cantidad de energía que se queda al medio por un gramo mol de una sustancia que se debe quemar completamente en presencia de oxígeno. Ya que comentamos que en este caso necesitamos el oxígeno como un agente que es un combustible. Si no hay oxígeno, obviamente no se va a poder llevar a cabo este proceso de degradación. En caso de un azúcar, la glucosa, tenemos el caso de una grasa, que es la acetilcolina, y tenemos la glicina, que es el aminoácido más simple. Entonces vemos, en términos generales, que el calor de combustión que pudiéramos obtener a partir de estos instrumentos nos van a aportar un valor de energía de 3.34 para la glucosa, 9.3 para la acetilcolina y 3.2 para la glicina. Y poner a el factor de combustión que nosotros utilizamos para poder determinar
el valor energético viene al aumento porque es aplicando factores de control. En términos generales, tenemos un valor de 4 kilocalorías por gramo para la glucosa, para los aminoácidos o proteínas, y para las grasas usamos un factor de conversión de 9 kilocalorías por gramo. Por lo tanto, si tenemos una dieta rica en grasa, por lo tanto vamos a tener un mayor aporte energético. Entonces, de ahí que la importancia que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, en el equilibrio de nuestra dieta. O simple y sencillamente para algún régimen de bajar de peso, porque lo que debemos de reducir sustancialmente pues, son las grasas. Obviamente, a un lado hay la actividad física, que eso nos va a permitir todavía lograr más suficientemente esa resistencia. Y bueno, de manera particular vemos en este cuadro aquella cantidad de energía libre que pudiera darse por el hidrólisis de aquellas moléculas que contengan enlaces fosfato. Entonces, en los procesos metabólicos que ya mencionamos, va a haber procesos de fosforilación donde pudiéramos tener moléculas que van a presentar esos enlaces fosfatos, y tenemos aquí 3 grupos de sustancias que se les pueden considerar como moléculas de alto valor energético y moléculas de menor valor energético, donde en la parte central tenemos que el orgánico o fosfato inorgánico comúnmente va a tener un valor intermedio. Entonces, todas estas moléculas de esta manera pueden llevar a cabo esta hidrólisis de estos enlaces fosfatos con la correspondiente cantidad de energía que se puede ver. Entonces, de manera particular, vemos que en este caso, esa pérdida o esa hidrólisis de los enlaces fosfatos va a depender de la cantidad que presenten con respecto a esa molécula. ¿Okay? De ahí que todos los procesos de transformaciones de un sustrato a un producto, eso va a implicar que cada una de estas reacciones pues van a generar precisamente un cambio de energía. ¿Sí? Ahora bien, podemos tener en este caso diferentes fuentes importantes de enlaces fosfatos de alta energía, que está representado por el asterisco S y la E, que viene siendo precisamente esas moléculas que permiten la conservación o captura de energía. Entonces vamos a tener primeramente a la fosforilación oxidativa, que va acoplada a cadenas respiratorias. Y es ahí donde nosotros vamos a lograr la mayor eficiencia energética, donde vamos a lograr mayor cantidad de enlaces fosfatos y alta energía, cuando obviamente se llevan bajo condiciones aeróbicas. No tenemos condiciones aeróbicas, por lo tanto no vamos a tener un aporte sustancial. Otra de las vías donde podemos tener estos enlaces es a través de la glucólisis, que es la vía principal a través de la cual nosotros degradamos a los azúcares. Y de manera particular, para poder degradar estos azúcares, nosotros llevamos a cabo procesos de fosforilación y vamos a obtener además una cantidad de energía. En términos generales, podemos producir 4 moléculas de enlaces fosfato y alta energía, pero se gastan 2. Por lo tanto, hay una formación neta de 2 enlaces fosfato de alta energía, donde la glucosa se va a transformar en este caso a lactato, que es en este caso una vía anaeróbica. Si esta glucólisis se lleva de manera aeróbica, va a estar acoplado obviamente a otras etapas que implican al ciclo del ácido cítrico o al ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde obviamente se va a generar un enlace fosfato de alta energía
y se van a generar los llamados equivalentes reductores que los vamos a tener en forma de NAD y de FAT que van a transferir sus electrones a cadena respiratoria y por ende acoplado a la fosforilación oxidativa, y eso implica la degradación completa de estos azúcares. Ahora bien, este ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo de Krebs es una etapa que coincide con el metabolismo tanto de carbohidratos como de lípidos como de proteínas. Tenemos a otro grupo de sustancias llamadas fosfáciles que vienen siendo formas de almacenamiento de enlaces fosfatos. Y tenemos el caso de la fosfocreatina, que lo vamos a tener en algunos tejidos como el músculo esquelético, el corazón, los espermatozoides o en el cerebro de los vertebrados. En otros casos, como los invertebrados, podemos tener la fosfoarginina, que viene siendo una forma de energía que podemos utilizar sobre todo cuando tenemos actividades de alta intensidad y corta duración. Esta es la principal fuente que nosotros pudiéramos utilizar para llevar a cabo los procesos de contracción muscular. Y tenemos otros grupos de fosfatos de nucleótidos que vienen siendo un nucleótido, pues de ahí que podamos tener, además de ese ATP, pues tenemos el ITP o el PTP, ¿sí? O el PTP. Entonces, son parte de estas moléculas que van a participar, ¿verdad?, en procesos de conservación o captura de energía. Y bueno, tomando en consideración que este ATP, pues lo vamos a utilizar para llevar a cabo diferentes procesos de biosíntesis, como tenemos representado en este esquema, en donde, entre otras cosas, podemos sintetizar polisacáridos, moléculas como porfirinas, como celulosa, proteínas, lípidos, y también en la síntesis de material químico, donde tenemos monosácaros nucleicos como el RNA o el DNA. Entonces, si analizamos en este esquema, podemos tener dos diferencias sustanciales en cuanto a estos ácidos nucleicos. Por un lado, el azúcar, que en el caso del DNA es la desoxirribosa, y en el caso del RNA que es la ribosa. De ahí que en el caso de estos nucleótidos que se utilizan para la síntesis de ácidos DNA, va a estar denominado con la letra D de desoxo. Y por otra parte, dentro de estos nucleótidos vamos a tener diferentes en cuanto a las bases nitrogenadas que van a participar en el proceso. Para el RNA vamos a necesitar UTP, mientras que el DNA PTP. Y aunado obviamente a las otras bases nitrogenadas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Okay. Ahora bien, un aspecto importante y algo práctico en cuanto a estas fuentes de energía, pues como ya mencionamos, y lo vamos a ver en la última unidad en cuanto a los requerimientos energéticos, pues obviamente nosotros vamos a necesitar energía, primeramente para que nuestro cuerpo lleve a cabo sus funciones básicas fisiológicas, que comúnmente en un estado de reposo como el metabolismo basal. Y vamos a tener además otra cantidad de elementos de energía para llevar a cabo una actividad física. Por lo tanto, dependiendo del tipo de actividad física que se realice y la intensidad y la duración, esto implica que nosotros podemos utilizar y recurrir a diferentes fuentes energéticas para llevar a cabo esta actividad física. Entonces, vamos a ver
que tenemos un llamado sistema de fosfácidos, donde comúnmente mencionamos a una fuente de reserva en la fosfácidos de energía, que es la fosfocreatina, que es precisamente el sistema de estos fosfácidos que van a permitir llevar a cabo un metabolismo de tipo anaeróbico, pero de tipo aláctico, es decir, no se produce ácido láctico, a diferencia de otro metabolismo anaeróbico que sí se genera ácido láctico. Este tipo de fuente de energía, como ya lo mencionamos, comúnmente lo vamos a utilizar para actividades de potencia, que se requiere una alta intensidad y que tiene una duración corta. ¿Sí? Vamos a tener fuentes de energía tipo glucolíticas no oxidativas, que obviamente nos están indicando que no tenemos una vía aeróbica, de que tengamos un metabolismo anaeróbico en la cual tenemos como producto la producción de ácido láctico. Y que estas pueden ser en aquellas actividades físicas que pudieran tener una duración entre 60 segundos a una máxima intensidad. Y el otro sistema es el sistema aeróbico, que precisamente, como su nombre indica, va a llevar a cabo un proceso metabólico aeróbico, donde lo vamos a llevar a cabo en aquellas actividades físicas que requieran más de 120 segundos de duración. Y bueno, este cuadro trata de explicarnos parte de lo que hablamos anteriormente. Podemos tener la vía ATP-FC, que es la vía de los fosfágenos a partir de la fosfocreatina, lo que nos representa la ATP. Y vamos a tener la vía anaeróbica, donde tenemos la producción de ácido láctico, y vamos a tener la vía aeróbica. Entonces, en unas actividades físicas donde podemos utilizar precisamente estos diferentes fuentes de energía, pues vamos a tener aquellas carreras rápidas de 5 a 200 metros, saltos, arrancadas, en este caso las personas que levantan pesas, o los gimnastas que en este caso van a realizar un salto, ¿verdad?, con mayor grado de dificultad. En el caso de la vía de intercarreras, Profe, creo que no se le está entendiendo nada. Se le escucha muy entrecortado. 500 metros, tema de más de mil, corriendo la galera. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, profe, pero se oye un poco cortado. Bueno, se había estado escuchando un poco cortado. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya, profe. Ya no, profe. Sí, me capturar. ¿Ya? Sí se le escucha, pero se escuchaba cortado otra vez. Ok. Sí, es que hace rato me sacó. Esperemos que se pueda corregir, no tengamos más problemas. Parece que ya, profe. ¿Ya me escuchan? Sí, ya suena. Sí, ya se escucha mejor. Ok. Otra vez se perdió, profe. Los páginas del ácido láctico o la vía anaerobia, y tenemos el metabolismo aeróbico.
y algunos ejemplos de moderada o baja intensidad. Adelante. ¿Me escuchan? Ya estaba escuchando. Ok. Ahora, como comentamos, en el caso de la vía de los páginas, tenemos aquí a la fosfocreatina como la fuente de energía. En el caso de la vía del ácido láctico o la vía anaeróbica, tenemos como sustratos a la glucosa que pudiéramos obtener a partir de las reservas, como es el glucógeno, glucógeno, que vamos a ver más adelante. Tenemos un glucógeno para los procesos de contracción y el glucógeno hepático permite mantener los niveles de glucosa sanguínea, que puede ser utilizado por los órganos. Y en el caso de las vías anaerobias, nosotros pudiéramos igual recurrir tanto a moléculas como glucosa, como de ácidos grasos o de aminoácidos, que ya en casos extremos pudieran ser utilizados. Pero comúnmente lo que nosotros vamos a utilizar son la glucosa y las grasas. De ahí que la producción de energía que pudiéramos lograr a través de la vía de fosfágenas tiene poca cantidad, ya que estas se utilizan estas actividades de alta intensidad y corta duración, por lo tanto se agota rápidamente. Sin embargo, en estos sistemas van a estar acoplados de forma simultánea otras formas o vías donde pudiéramos obtener esta energía. En el caso de la vía anaeróbica, pues vamos a tener poca energía, y en caso de las vías aeróbicas, como ya mencionamos, pues vamos a llevar a cabo una degradación oxidativa, donde comúnmente vamos a tener un mayor aporte de energía. Entonces, de ahí que los suministros de energía que van a provenir de estas diferentes fuentes, pues unos van a tener corta duración, como ya mencionamos, en el caso de la vía de fosfágenos, que rápidamente se agotan. En el caso de la vía aerobia, puede ser de 1 a 3 minutos, y en el caso de la vía aerobia, pudiera ser de pocos minutos a varias horas. Lo particular de la vía anaeróbica, que es la producción de ácido láctico, como su nombre lo indica, vamos a generar este ácido que precisamente nos va a generar un proceso de acidosis que va a afectar la actividad enzimática, y esto hace que ya no pueda llevarse a cabo. De ahí que en este caso esa concentración de ácido láctico pueda afectar. En los otros casos no se vería afectado. Y por lo tanto, dependiendo de esa actividad física que se vaya a realizar, pues obviamente la intensidad de esfuerzo, tomando en consideración un volumen de oxigenación, ¿verdad? Esto hace entonces que tengamos estos requerimientos energéticos. ¿Sí? Por lo tanto, esto implica que todos los atletas, de manera particular, pues están sujetos a regímenes alimenticios que en función del tipo de actividad, pues tienen que tener fuentes energéticas que les permitan lograr esa obtención de energía. Y bueno, en este esquema se trata de representar precisamente lo que se de estas diferentes fuentes y de las actividades que mencionaba, vamos a hacer una corta con mayor edad, como es el caso del uso de los fosfágenos a partir de la fosfocreatina, que tiene una corta duración. Y de manera simultánea, pues vamos a tener otras vías que en este caso pudiéramos utilizar una vía anaeróbica, donde podemos nosotros llevar a cabo una glicólisis que se puede dar a nivel muscular, en donde vamos a tener al glucógeno como una reserva de energía. Y que ese glucógeno muscular, pues, precisamente lo usamos para llevar a cabo esa actividad física de contracción muscular. Y por otra parte, vamos a tener otra fuente, que es los procesos
o degradaciones oxidativas, donde de manera particular nosotros podemos utilizar diferentes fuentes de sustratos, como puede ser el mismo glucógeno muscular, la glucosa que se encuentra del sanguíneo, ¿verdad? O podemos tener el glucógeno, en este caso, que se encuentra en el hígado. Y por otra parte, pudiéramos tener la presencia de los ácidos grasos libres que se encuentran transportados a través del plasma sanguíneo, o a partir de las reservas energéticas en los adipocitos que conforman precisamente el tejido adiposo. De ahí entonces que precisamente, dependiendo de esa intensidad y la duración, nosotros pudiéramos utilizar fuentes de energía diferentes. Por lo tanto, de manera particular vamos a ver que de acuerdo a ello, pues nosotros podemos utilizar estas fuentes de energía. ¿Sí? Por lo tanto, por ahí nos dicen que en estas instalaciones donde uno realiza actividad física, o son aeróbicos o son anaeróbicos. Porque piensan que si les ponen a tener una actividad a una menor intensidad, piensan que van a quemar rápidamente sin grado, ¿no? Cosas que vamos a ver que de manera particular, pues eso no sería correcto. Entonces vemos en este esquema precisamente que parte de esos sustratos que nosotros vamos a tener para llevar a cabo esa actividad física, pues vemos que en aquellas intensidades que es baja y la duración es prolongada, es decir, más vale paso que dure que trote que canse. Ya han oído hablar este dicho. Entonces, vemos que de manera particular el porcentaje de hidratos de carbono como combustible, ¿verdad? Tomando en consideración si la intensidad puede ser baja a alta o si la duración es de corta a larga, pues vemos que efectivamente a intensidades bajas vamos a tener comúnmente un aporte de carbohidratos. En el caso de las grasas como combustible, fuentes energéticas, pues vemos entonces que una mayor duración hace entonces que utilicemos menos proporción de las grasas, ¿no? Entonces, como vemos, vamos a tener que a una intensidad alta gastamos menor cantidad de grasa. Si en este caso tenemos una duración que es corta, vamos a tener pues igual menor cantidad de grasa. Sin embargo, si nosotros tenemos una duración más larga y una intensidad más baja, pues vamos a tener mayor uso de las grasas. Entonces, de ahí la importancia precisamente que si uno piensa que haciéndole una actividad más rápida va a quemar más rápido las llantitas, pues estamos equivocados, es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Okay? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí. Esta es una de las aplicaciones importantes y por lo tanto, desde el punto de vista también del deporte, pues es un área de interés muy importante, ¿no? La nutrición deportiva. Esto es parte de lo que ya explicamos y que precisamente como conclusión a intensidades menores al 40% de volumen Nos está yendo otra vez, profe. Gracias. ¿Sí? Okay. Y entonces, para ejercicios de intensidad moderada, la principal fuente van a ser los hidratos de carbono entre un 40 y 50%, y el resto va a provenir de las grasas. ¿Sí? Entonces, ahí de la importancia de qué tipo de actividad física debemos de llevar a cabo, sobre todo si queremos bajar de peso. ¿Okay?
Ahora bien, esa energía que nosotros vamos a obtener a partir de esos procesos oxidativos, pues vamos a tener entonces que esos nutrientes, como los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, pues todos y cada uno de ellos se van a metabolizar por diferentes vías. De ahí entonces que en la siguiente unidad contempla el metabolismo intermediario. Perdón, ¿qué implica este metabolismo intermediario? Pues nos va a representar el destino que van a llevar a cabo esos nutrientes de la dieta que obtenemos a partir del proceso de la digestión y la absorción, donde las células las van a utilizar. Entonces, ese metabolismo va a implicar las vías metabólicas a través de la cual vamos a metabolizar los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y por ahí otros nutrientes como el calcio, los ácidos nucleicos o los nucleótidos. Las diferentes interrelaciones que pueden existir entre las diferentes vías metabólicas pueden estar acopladas entre sí y todas las vías metabólicas como tal van a considerar diferentes mecanismos de control que obviamente pueden estar asociados como parte también de las interrelaciones que van a existir entre ellas. Entonces, esto es lo que va a incluir el metabolismo intermediario, ¿sí? Y bueno, a grosso modo, estas vías metabólicas las podemos clasificar como vías anabólicas, que también las denominamos vías de síntesis o biosíntesis, donde comúnmente estas vías consumen más energía que la que producen, ¿sí? Entonces, se le denominan como tal reacciones endergónicas. Tenemos las vías catabólicas, también conocidas como degradación, que tienen como finalidad producir más energía que la que se consume. Y esto es lo que permite que estas vías catabólicas van a poder de abastecer de energía para que las vías anabólicas, que son las que consumen energía, puedan llevar a cabo la síntesis de diferentes moléculas. Y también se denominan como reacciones de tipo exergónicas. Y tenemos un tercer grupo que se le denominan vías anfibólicas, es decir, aquellas que pueden participar tanto en procesos anabólicos como procesos catabólicos. Y una de esas etapas del proceso es el ciclo de Krebs, que puede participar en ambas vías, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a ver entonces que en ese proceso de degradación oxidativa, donde vamos a tener la participación del oxígeno para poder lograr la mayor eficiencia energética, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que esas moléculas que están en los alimentos en forma de proteínas, de polisacáridos o de triglicéridos, por procesos de la digestión obtenemos obviamente los azúcares simples que lo conforman, los aminoácidos, y por lo tanto los ácidos grasos libres y el glicerol. O en el caso de los nucleótidos pudiéramos tener las bases nitrogenadas, ¿verdad? Los azúcares correspondientes. Por lo tanto, se lleva a cabo su proceso de absorción, son transportados a través de la sangre, llegan a las células, donde pudiéramos llevar a cabo procesos de síntesis en la cual podemos llevar a cabo síntesis de proteínas, de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, otras moléculas. Y si no, pues vamos a obtenerlas directamente para obtener energía por medio de las vías catabólicas. Y en esas vías catabólicas, como ya mencionamos, a través del proceso de la degradación oxidativa tenemos la participación del oxígeno y por lo tanto parte de este proceso que le llamamos respiración tenemos como productos la producción de CO2 más agua más energía, y esa energía pues la podemos utilizar para abastecer los requerimientos de las vías anabólicas, como ya lo mencionamos, o poder llevar a cabo otro tipo de reacción. ¿Okay?
Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces en este metabolismo? Vamos a ver primeramente un resumen de lo que vamos a hablar a partir de la siguiente unidad en relación al metabolismo de carbohidratos. Entonces, por una parte, tenemos los procesos catabólicos o de degradación y tenemos los procesos anabólicos o de síntesis. Entonces, para que esta molécula de azúcar, que la más representativa, pues es la glucosa, la cual se va a metabolizar por una vía llamada glucólisis. Entonces, el término lisis va a estar asociado a procesos de degradación. Entonces, esta degradación de la glucosa va a estar implícita por la vía de la glucólisis, el ciclo de Krebs, posteriormente cadena transportadora de electrones acoplada a la fosforilación oxidativa. Esto implica obviamente el proceso de degradación de tipo oxidativo. De ahí entonces que esta glucólisis, vamos a ver que puede ser anaerobia o puede ser aerobia. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que la oxidación completa de esa glucosa por medio del proceso de la respiración, pues va a ser la fuente de energía de estas células. Por lo tanto, va a estar acoplado por esas tres etapas. En el caso de la glucólisis, vamos a tener que la glucosa se convierte en piruvato, que es el producto de esa degradación. Y, como ya habíamos mencionado, vamos a obtener cierta cantidad de energía, en la cual no vamos a tener el aporte completo de esto. Y es una vía, digamos, anaeróbica porque no requiere de oxígeno. De ahí que este piruvato puede incorporarse a la siguiente fase, que es el ciclo de Krebs, a través de la cual se va a convertir en acetilcoenzima A, y dentro de este ciclo de Krebs se van a generar los llamados equivalentes reductores en forma de NAD y en forma de FAC, los cuales obviamente con los hidrogeniones y esos electrones van a ser transportados a cadena transportadora de electrones. Ahora bien, en este ciclo de Krebs se va a llevar a cabo, va a producirse un enlace fosfato de alta energía, por lo tanto van a participar diferentes ácidos que son los ácidos tricarboxílicos, en la cual vamos a partir del ácido cítrico, que es el principal ácido que va a iniciar este ciclo, y parte de ese proceso, de esa degradación, va a ser la liberación de CO2, que es parte del proceso de la respiración. Y obviamente también se va a liberar agua, ¿sí? Y después estos equivalentes reductores, como mencionamos, van a pasar a esa cadena transportadora de electrones, que van a estar conformados por diferentes sistemas de reducción que van a captar y la transferencia de electrones, cuyo aceptor final va a ser el oxígeno. Y que aunado a esta cadena tenemos la fosforilación oxidativa, donde vamos a tener mayor aporte de energía. En el caso del anabolismo, que es procesos de síntesis, ¿qué va a suceder? Cuando esa glucosa no la vamos a utilizar para obtener energía, obviamente podemos almacenar fuentes de reserva. Por lo tanto, esa glucosa se puede convertir en esa reserva, que es el glucógeno. A este proceso de conversión de glucosa en glucógeno se le conoce como glucogénesis. Entonces, este término génesis de origen, de formación, ¿sí? Entonces, es la forma en que nosotros vamos a almacenar esta glucosa. Ese glucógeno, obviamente, como ya hemos mencionado, pues sirve para llevar a cabo procesos de contracción muscular, donde la podemos utilizar como una fuente para obtener energía. Cuando ese glucógeno
se degrada. Vamos a liberar moléculas de glucosa. A este proceso se le conoce como glucogenólisis. Entonces, el término lisis es degradación, ¿sí? Ahora bien, también podemos tener obtención de glucosa a partir de fuentes diferentes a los azúcares, en donde podemos tener el caso de las grasas y de las proteínas que nos permite obtener esta glucosa. A este proceso se le conoce como gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver que tenemos aminoácidos que se denominan glucolíticos o aminoácidos cetogénicos, los cuales estos aminoácidos glucolíticos pues, van a participar para la síntesis de glucosa. Y en el caso de las grasas, pues tenemos por ahí los ácidos grasos y tenemos el glicerol que nos va a poder permitir llevar a cabo esta síntesis de glucosa, ¿sí? Este sería por medio de la gluconeogénesis, ¿sí? El término neo, que significa de nuevo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, Ahora, Sí. sí, gracias. ¿Qué va a suceder con las grasas? En este caso, en los procesos de catabolismo, que son la degradación, y que va a suceder en el anabolismo, que es de síntesis. Entonces, comúnmente esa grasa la tenemos en forma de triacilglicéridos, como ya habíamos mencionado, que van a ser transportados a través de sus kilomicrones, y ya vimos entonces qué puede ocurrir a nivel de los enterocitos, que hay una nueva reesterificación y formar esos triacilglicéridos. Ahora bien, por una parte, cuando estos ácidos grasos o estos triglicéridos se degradan, pues vamos a obtener por una parte el glicerol, que se encontraba esterificado con ácidos grasos libres. Entonces, por una parte, ¿qué le va a suceder al glicerol? Bueno, este se puede convertir en glucosa por un proceso llamado gluconeogénesis, o bien puede ser catabolizado por medio de la glucólisis. En el caso de los ácidos grasos, por ahí nos van a hablar sus compañeros que se van a degradar por una vía llamada beta-oxidación, que dependiendo obviamente si son ácidos grasos de cadena corta, media, larga o muy larga, pues vamos a tener diferentes procesos que todos comúnmente van a coincidir en un proceso de beta-oxidación que puede ser modificado. Y esa degradación de esos ácidos grasos van a traer como consecuencia la producción de acetilcoenzima A, que va a ser metabolizada a través del ciclo de Krebs, así como también el acetilcoenzima A que podemos obtener a partir del metabolismo de los azúcares. O bien, este acetilcoenzima A puede servir para la síntesis de los llamados cuerpos cetónicos. Esta formación o síntesis de cuerpos cetónicos también se le conoce como cetogénesis, ¿sí? En el caso del anabolismo, que son procesos de síntesis, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con esas moléculas como glicerol o ácidos grasos? Entonces, pues nosotros podemos sintetizar a partir de otros nutrientes cuando tenemos un excedente de energía que no gastamos. Por lo tanto, los vamos a almacenar en forma de reservas energéticas a través de los llamados adipocitos, que son células que contienen la grasa. Entonces, podemos sintetizar esos lípidos, obviamente a partir de azúcares y de proteínas. A este proceso se le conoce como lipogénesis, y por lo tanto son nuestros salvavidas integrados, ¿verdad? Que vienen siendo esas llantitas que van a contener precisamente esos adipocitos. ¿Sí?
Y además podemos sintetizar otro tipo de moléculas que nosotros pudiéramos obtener a partir precisamente de estos ácidos grasos. En cuanto al metabolismo de las proteínas, ¿qué le va a suceder en el catabolismo? Bueno, recordemos que los aminoácidos están conformados por un grupo amino y un grupo carboxilo. Por lo tanto, estos grupos amino van a ser metabolizados, se va a eliminar en forma de amonio y este amonio se va a convertir en urea, que es el producto de la degradación de estos aminoácidos y proteínas que se va a llevar a cabo en el hígado y se elimina a través de la orina. Pero también, como ya comentamos, podemos tener aminoácidos glucogénicos que van a participar en la síntesis de glucosa por medio de la gluconeogénesis. O bien, también podemos utilizarlo, ¿verdad?, para formar cuerpos cetónicos, de ahí de los llamados aminoácidos cetogénicos que van a ser utilizados para ello. Y claro, vamos a tener por ahí pocos aminoácidos que pueden participar tanto para la formación de glucosa como para la formación de cuerpos cetónicos. ¿Sí? En el caso del anabolismo, que es la síntesis de proteínas, bueno, este es un proceso más complejo, ya que ustedes recordarán que en esa síntesis de proteínas va a estar dirigida precisamente por el ADN y que de manera particular va a utilizar al RNA y uno de los órganos celulares que participan pues son los ribosomas, ya que obviamente dentro de estas proteínas podemos tener diferentes sustancias como enzimas u otras moléculas que son de naturaleza proteica y que obviamente necesitamos de estos aminoácidos. ¿Okay? Entonces, en eso va a consistir nuestra siguiente unidad, que sería el metabolismo intermediario. Y por lo tanto, obviamente, esto es lo que de otra manera simplifica lo que vamos a hacer. Tenemos diferentes nutrientes provenientes de la dieta, que a través de una primera etapa del proceso de la digestión obtenemos los elementos que lo conforman, aminoácidos, glucosa, glicerol, ácidos grasos, y vemos de manera particular y obtenemos el piruvato como producto final de esta. Ese mismo piruvato se puede obtener a partir del metabolismo de aminoácidos o de las grasas, y a su vez podemos obtener acetilcoenzima, que es la transportadora de los glúteos del ciclo de Krebs. Entonces, ya mencionamos, vamos a tener la liberación de CO2 y de agua, y finalmente esos equivalentes reductores se van a ir a la cadena respiratoria acoplado a la fosforilación oxidativa para obtener mayor aporte de energía. Y en el caso de los aminoácidos, el grupo amino va a ser eliminado con el grupo amonio, se transforma en urea, en la cual es la forma en que lo vamos a eliminar a través de la orina. ¿Sí? Ok, jóvenes. Y con esto terminamos esta unidad de bioenergética y pasaríamos ahora a los procesos metabólicos. No sé si vamos bien hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, todo bien, profe. Permítanme para cambiar de presentación, por favor. Sí. Permítanme. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a empezar entonces con metabolismo de
hidratos de carbono, carbohidratos. ¿Sí? Ok. Entonces, el azúcar representativo pues es la glucosa, y que esta glucosa se va a metabolizar por medio de la glucólisis, que es la vía principal para la utilización de glucosa, fructosa y galactosa, en la cual obviamente esta glucosa se va a degradar. Esta glucólisis se va a llevar a nivel del citosol o a nivel del citoplasma. Y como ya comentamos, esta degradación completa de los azúcares pues requiere el ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Esto hace entonces que esta glucólisis, ¿verdad?, por medio de la vía aeróbica, vamos a obtener el mayor aporte energético. Sin embargo, podemos tener que esta glucólisis no se lleve a cabo de manera completa y tengamos por ahí la llamada glucólisis anaeróbica, donde ese piruvato, que es el producto final de la glucólisis, se convierta en lactato. ¿Sí? Ahora bien, esta glucólisis va a estar conformada por 12 o 11 reacciones que van a tener ciertas características. De esas reacciones, solamente 3 son de carácter irreversible, que le dan el carácter de reacciones perigosas. Y estas reacciones van a considerarse como los sitios de la regulación. Ahora bien, comentamos entonces que esa glucólisis puede ser anaerobia, donde el producto de esa degradación, que es el piruvato, se convierte en lactato, y que comúnmente se pudiera dar sobre un músculo en actividad física. De ahí entonces que vamos a tener un menor aporte energético comparado obviamente con una glucólisis aerobia, donde vamos a tener obviamente mayor aporte energético. Entonces, de manera particular, ese piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, que es la molécula que va a ingresar posteriormente al ciclo de Krebs, en donde comúnmente vemos que en ambas reacciones vamos a llevar a cabo la formación de moléculas de ATP, obviamente con la producción de agua, y además vamos a tener algunas moléculas como el CO2 que precisamente van a intervenir en la degradación de ese piruvato. ¿Sí? Ahora bien, esta vía de la glucólisis comúnmente puede predominar en ciertos órganos, como es el caso de los eritrocitos o glóbulos rojos, que carecen de mitocondrias. Entonces, como ustedes recordarán, en la mitocondria, entre otras funciones, se lleva a cabo la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, no se lleva a cabo la degradación completa. De ahí que la glucólisis es la vía principal para la obtención de energía en estas células. En el caso del músculo esquelético, que se encuentra activo, es decir, que está llevando a cabo una actividad física, el metabolismo oxidativo no puede hacer frente a una mayor demanda. De ahí que precisamente cuando no tenemos condición física, esta capacidad de producir ácido láctico, de ahí que tengamos ese dolor muscular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos suficiente oxigenación, por lo tanto hay un agotamiento, no cubre esas demandas, por lo tanto se genera esa glucólisis anaeróbica. Otra parte, tenemos igual a nuestro cerebro, que la glucosa viene siendo su principal combustible, donde se habla alrededor de 120 gramos al día. Y entonces, comúnmente, si nosotros estamos en un ayuno prolongado donde no tenemos aporte de energía,
pues bueno, no es lo recomendable, pero cualquier fuente de azúcar, un caramelo, pues nos puede ayudar pues para que nuestro cerebro no se agote. Claro está, pues, mientras no seamos diabéticos, pues también no hay que tener cuidado, ¿sí? Ahora bien, este esquema trata de ejemplificarnos sobre qué es lo que pudiera ocurrir entonces con esta glucólisis o de otros azúcares. Entonces vemos que esos carbohidratos provenientes de la dieta y que a través de nuestro tracto gastrointestinal, pues ya mencionamos, vamos a obtener moléculas de glucosa que se van a absorber a través del epitelio. Esa glucosa nosotros la podemos utilizar en diferentes tejidos, en diferentes órganos, como puede ser nuestro sistema nervioso central, nuestro tejido adiposo, nuestro músculo esquelético o nuestro hígado. Entonces, uno de los aspectos importantes es que esa glucosa requiere de ciertos transportadores o no pudieran requerir de transportadores para poderse incorporar a estas células o estos órganos. De ahí entonces, como habíamos mencionado, en los procesos absortivos necesitamos ciertos tipos de transportadores y vemos que en otros casos no necesitamos transportadores. Y uno de los aspectos importantes que está asociado a este metabolismo es la participación de algunas hormonas, como es el caso de la insulina, que como ustedes sabrán por ahí, que hay personas que no producen suficiente insulina, como consecuencia su acumulación en sangre, denominado en este caso como problemas de diabetes mellitus, que en el caso de insulina o de transportadores para poderse incorporar a la célula. Entonces vemos de manera particular en el caso del sistema nervioso central, esta glucosa, ¿verdad?, va a estar no mediada por insulina, es independiente de insulina. Puede incorporarse a ese sistema nervioso donde se utiliza la glucosa como fuente de energía. En el caso del tejido adiposo podemos tener dos vías, una que es no dependiente de insulina y por otro lado podemos tener la dependencia de insulina, que en este caso estimula para que la glucosa pueda ingresar al tejido adiposo. ¿Qué va a suceder en ese tejido adiposo? Que esta glucosa se va a convertir en glicerol y ese glicerol va a dar origen a la formación de triglicéridos a través de la esterificación con ácidos grasos. De ahí entonces, en este caso, la insulina estimula este proceso de la formación de tejido adiposo, que ya comentamos que también los excedentes que pudiéramos tener pues, van a convertirse en grasa. En el caso del músculo esquelético, de igual manera, podemos tener ahí que no requiera de un transportador y la glucosa dentro del músculo pues se va a convertir en una reserva que es el glucógeno muscular, en el cual vemos que su proceso de síntesis va a ser estimulado por la insulina, mientras que la degradación de ese glucógeno va a ser estimulado por las catecolaminas como la adrenalina y vamos a liberar glucosa. Esa glucosa va a ser fosforilada y va a ser metabolizada por la glucólisis para obtener energía, en la cual el producto de esa glucólisis es el piruvato. Ese piruvato se puede convertir en lactato, ¿verdad?, por las condiciones anaerobias. O bien, por ahí nos van a hablar también del ciclo de Cori, que también participa en estos procesos, aunado al ciclo de la glucosalanina, donde se utilizan las proteínas.
Y en el caso del hígado, como ya mencionábamos, este hígado va también a sintetizar glucógeno. Ese glucógeno va a permitir hidrolizarse para poder mantener los niveles de glucosa en sangre y poder ser utilizado por otros órganos, como ya lo mencionamos. Entonces, de igual manera, en ese hígado se van a llevar a cabo los diferentes procesos metabólicos, donde pues obviamente vamos a tener glicero, que vienen siendo sustratos para la glucogénesis. Por ahí nos van a hablar sus compañeros precisamente sobre estos sustratos que permiten llevar a cabo la síntesis de glucosa a partir de fuentes diferentes. De ahí entonces que esta conversión de estimulado inhibido por algunas hormonas, como mencionamos aquí, va a ser inhibida por la insulina, va a ser estimulada por el glucagón, que es otra hormona importante, las catecolaminas como la adrenalina o el cortisol. Y esa glucosa, pues, se va a convertir en hepático, que es estimulado por la insulina, y ese glucógeno puede ser degradado y se libera glucosa. ¿Okay? Entonces son parte de los procesos metabólicos que van a estar asociados precisamente a metabolismo de carbohidratos. No sé si se entendió hasta ahí. Profe. Ok, entonces con base a esto, el transporte, sí, gracias, el transporte de esta glucosa se puede llevar a cabo por difusión facilitada, por sistemas cotransportadores dependientes de sodio, como ya habíamos mencionado a nivel intestinal, o en este caso, esos diferentes tipos de transportadores que se pueden denominar de GLUT1, GLUT2, GLUT3 o GLUT5, pues de otra manera van a estar asociados a los procesos de absorción dependientes de la concentración que se pueda tener en el exterior de las células hacia una de baja concentración en el interior de ellas. Y que comúnmente estos transportadores, que comúnmente los vamos a tener a nivel de la membrana celular, pues son proteínas de membrana. Entonces, en este cuadro vemos aquí algunos transportadores que se pueden llevar a cabo en diferentes órganos o tejidos. Entonces vemos en el caso de a nivel intestinal, como ya habíamos mencionado, tenemos aquí los sistemas GLUT1, denominado también como que es un transporte activo secundario, que son dependientes de sodio. Entonces se lleva a cabo precisamente esta absorción, y por ahí tenemos algunos parámetros que tienen que ver, en este caso, como una KM, que es una constante de Michaelis, de tracción de llevar a cabo estos procesos de fusión facilitada. Habríamos hablado de esos transportadores GLUT que van a predominar en diferentes tejidos u órganos, 3, 4 que por ahí han estado identificados presentes en diferentes tejidos. ¿Okay? Y cada uno de ellos pues, van a presentar también características y van a ser dependientes o no de insulina para su incorporación dentro de la célula. Entonces, algo parecido a lo que ya teníamos en el cuadro anterior, vemos que en este tipo de transportador GLUT1, que es de tipo insulino dependiente, con insulina Se está
está trabando su micrófono. glucosa. La si no tenemos una aporte suficiente médico. ¿Ya me escuchan? A ver, siga probando, profe. Ya no. Cortado, profe. Sí, un poco cortado, profe. Ya. Creo que no. Estoy teniendo internet, me volvió a sacar. No se deje, profe. Ya se ve, profe. ¿Se ve la presentación? Sí. Que vamos. Ya se ve. Sí. Ok, gracias. Entonces comentamos que dependiendo entonces, si no tenemos suficiente producción de insulina, no se va a poder incorporar la glucosa a la célula para poder ser metabólica. Y esto es lo característico de la llamada diabetes mellitus. Entonces, incluso, como hemos visto, en el páncreas es donde se lleva a cabo la síntesis de esta hormona, así como otras de ellas, que van a participar en el metabolismo de estos carbohidratos. Y dentro del páncreas, recuerden que tenemos las células beta, que son las responsables de la producción de esta hormona, y que incluso para la misma producción de esta insulina, pues también requerimos del proceso de la glucólisis que permite tener energía pues, para la síntesis de esta hormona. ¿Se ve la presentación? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver. Ahora bien, en todos estos procesos
metabólicos, como ya mencionamos, van a ser catalizados o llevados a cabo por las llamadas enzimas. Esas enzimas, de otra manera, las podemos clasificar a función que llevan a cabo. Entonces, comúnmente, por ahí, el nombre de estas enzimas, precisamente, proviene, tomando en consideración ya sea el sustrato sobre el cual actúan y la función que llevan los que van a sintetizar o van a llevar a cabo. Entonces, de ahí que ustedes en sus procesos metabólicos van a encontrar algunas enzimas llamadas sinasas o quinasas, pueden llevar a cabo procesos de fosforilación. En algunos casos, para poder metabolizar esos sustratos, pues sufren primeramente una etapa de fosforilación en presencia de grupos fosfato, que comúnmente puede darse a ese nivel. Podemos tener enzimas mutasas, que nos permite llevar a cabo la transferencia de un grupo funcional de una posición a otra dentro de una misma molécula, ¿sí? Es decir, en lugar de tenerlo en un carbono 1 o un carbono 3, pues hace el intergrupo funcional. Algo parecido a lo que habíamos mencionado en digestión de las grasas, donde hay una interconversión de esos ácidos grasos de una posición a otra. Lo vamos a ver igual aquí en el caso de la glucólisis, que se puede llevar a cabo esta reacción de una mutación. Tenemos por ahí una isomerasa que permite convertir una molécula en un isómero, ¿sí? Eso lo van a hacer entonces las isomerasas. Igual lo vamos a ver en el caso de esta glucólisis, vamos a tener una isomerasa que participa en conversión de glucosa en fructosa, la cual son isómeros entre sí. Tenemos sistemas sintasa o sintetasa, de cualquier forma lo van a encontrar con estos términos. Y por ahí sus compañeros nos van a hablar de una molécula, de una enzima llamada ácido graso sintasa. Pues, ¿qué va a hacer esa enzima? Pues sintetizar ácido graso. Y que Otra vez se escucha como robotizado, pero el enzimático tener igual otra vez problemas de conectividad. sí, lo último que se le escuchó. ¿Entendió? En el caso de... Ok. Entonces, en el caso de las carboxilasas, como dice, la adición de CO2, que en algunos sistemas como síntesis de ácidos grasos, nosotros pudiéramos ir alargando esta longitud de estas cadenas, o pudiéramos tener procesos en donde nosotros podemos parte de los procesos degradativos y parte del proceso de la respiración es la eliminación de CO2. Entonces tenemos ahí sistemas descarboxilasas. O podemos tener sistemas deshidrogenasas que comúnmente van a estar participando en procesos de oxidorreducción en transferencia de electrones. Entonces, a grandes rasgos van a ser los diferentes tipos de enzimas que van a estar participando en cualquiera de los procesos metabólicos que vamos a ver de aquí en adelante. No sé si se entendió hasta aquí. Sí, profe. Y bueno, este es el proceso de la glucólisis, en la cual vamos a tener las diferentes reacciones y los diferentes sistemas enzimáticos que van a participar. Entonces, de todas estas reacciones que tenemos, vamos a tener que 3 de estas reacciones se consideran los ciclos de regulación y que esto se da a que esas reacciones son de carácter irreversible.
Por lo tanto, las demás de estas reacciones son de tipo reversible. Profe, Entonces, para que nosotros... Sí, ¿cuál dijo que era irreversible? Ah, las de la flecha azul. tres de estas son... Sí. Gracias, disculpe. Por lo tanto, para que nosotros podamos metabolizar esta glucosa, vamos a necesitar una fosforilación en presencia del complejo ATP magnesio, donde va a ceder un grupo fosfato, donde esta glucosa se fosforila en el carbono 6 para dar origen a la glucosa 6 fosfato. Y ese ATP se convierte en ADP. Y esta reacción se cataliza por dos sistemas enzimáticos, que puede ser la exocinasa o toquinasa o la glucosinasa o glucokinasa. Por lo tanto, se puede llevar en diferentes tejidos, de ahí que podamos tener estos dos sistemas enzimáticos. Una molécula mediaria en procesos metabólicos que enlazada con la pues a nivel metabólico va a liberar moléculas de glucosa. Estas glucosas o una fosforilasa se convierte en glucosa 1-fosfato y posteriormente esta glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y entra al proceso de la glucólisis. O bien participar en otras vías, como el caso de la vía de las pentosas, que precisamente, como su nombre lo indica, va a formar moléculas pentosas. Entre ellas vamos a tener a la fibra que participa en la síntesis de los nucleótidos. Entonces también va a estar acoplado a estos procesos metabólicos o en el metabolismo de otros azúcares, que va a permitir acoplar para que esos azúcares se metabolicen todos vía glucólisis. Esta glucosa 6-fosfato posteriormente se convierte en su isómero, que es la fructosa 6-fosfato, por medio de una isomerasa. Entonces, tanto la glucosa como la fructosa pues son moléculas de 6 carbonos. Lo que cambia es la forma de la configuración que pudiéramos tener, ¿verdad? Como forma uranosa o forma pirámide. Por dos posibles, ¿sí? Y esta fructosa 6-fosfato posteriormente sufre una fosforilización y se convierte en la fructosa 1. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí hablamos del ATP, que era el adenosín trifosfato. Entonces, ¿qué implica? Que esos grupos fosfato se encuentran en la misma posición. Y el término bis es que este grupo funcional yo los puedo tener en posiciones diferentes, de ahí el término que se llama bis o bis. ¿Sí? Que en este caso, el fosfato, tanto el carbono como el carbono. Por lo tanto, la conversión de glucosa hasta fructosa 1,6-bifosfato, pues tenemos moléculas de 6 carbonos. Y a partir de esta fructosa 1,6-bifosfato, vamos a tener las llamadas triosas. La fructosa, por medio de una aldolasa, va a permitir obtener dos moléculas de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y vamos a tener el fosfato de hidroxiacetona. Estos dos azúcares se pueden interconvertir, ya que el fosfato de hidroxiacetona es muy inestable,
Por lo tanto, por cada molécula de glucosa vamos a obtener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y esta conversión de fosfato de hidroxiacetona a gliceraldehído 3-fosfato se va a llevar a cabo por una isomerasa, ¿verdad? Sí, Eric. Profe, disculpe, ya acabó la hora de la clase.